triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Queridos hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta reflexión del Viernes Santo. He tenido problemas técnicos, pero espero al fin del día poderles compartir el material que he estado preparando para ustedes. Dentro de ese material pues tenemos una reflexión sobre las estaciones del Vía Crucis. Hoy la reflexión propiamente de la celebración principal, que es la celebración de la Pasión. Y si no tengo problemas técnicos, porque la cuestión se está complicando mucho con el programa, una pequeña reflexión acerca de las 7 palabras. Entonces vamos a centrarnos en esta celebración de la Pasión y muerte de nuestro Señor, que es lo principal
de este día. Hay personas que dicen que en el día de hoy no se celebra Eucaristía. Yo tengo una comprensión distinta, y es que estamos en la celebración del Triduo Pascual y la liturgia así lo señala. Por eso ayer iniciábamos nuestra celebración de la Cena del Señor, pero al final no tuvimos bendición de cierre, sino que nos quedamos en la adoración en lo que se denominan los monumentos. Y hoy, al celebrar la pasión del Señor, no se inicia con Eucaristía y los salidos iniciales, sino que se hace la procesión, postración, y se inicia con la liturgia de la palabra. Y ustedes se dieron cuenta que tampoco hay bendición al final. Y mañana se iniciará con la bendición del fuego y se seguirá la celebración para terminar celebrando la resurrección de Cristo, en donde sí tendremos la bendición final solemne. Eso es el triduo. Eso quiere decir que estas celebraciones no pueden partirse, se iniciaron ayer y terminan mañana. Bien, y sobre esta celebración del día de hoy, o este pedacito de celebración de hoy, pues tenemos la pasión del Señor y muerte del Señor. Y quiero centrarme en primer lugar en una reflexión que suele hacer y que hoy de hecho repitió mi director espiritual, el padre Jorge Mario Naranjo, carmelita descalzo, a quien estimo demasiado, y decía algo que es absolutamente cierto. Hoy es el culmen de la pasión. La pasión no es el camino al Calvario, no es que mucha religión llegó a la... Y la pasión de Jesús es la pasión por cada ser humano, por mostrarle a cada ser humano que era amado, que era acogido, y así mostrarnos ese rostro misericordioso, y por mostrarnos que todo ser humano, independientemente de lo que haya hecho, está a la santidad, a la aplicación de vida, a sacar lo mejor de sí mismo para permitir brotar esa divinidad que también mora en nuestro interior. Esa fue la pasión de Jesús desde el primer día que toma conciencia de su condición filial y de su condición divina. Esa fue la pasión, como decía Jorge Mario, que lo llevó justamente a preocuparse por todos los que sufrían. Fue esa pasión la que llevó a que se acercara a todos aquellos que eran marginados por el sistema religioso, para mostrarles que no eran marginados para Dios, y para mostrarles nuevamente su dignidad y su condición de hijos y su vocación, que era la plenitud, la salvación en el amor y por medio del amor. Esa pasión fue la que hizo que Jesús se acercara, repito, a todos los que eran considerados impuros, que se compadeciera de los que sufrían, de los que estaban enfermos, de los que se encontraban en situaciones de dolor. Y esa fue la pasión que lo movió a lo largo de toda su vida, y esa pasión generó la envidia, y esa pasión generó la preocupación que termina con la condenación de Jesús. A Jesús no lo condena el Padre. La muerte en cruz no es la voluntad del Padre. La muerte en cruz es la voluntad de los seres humanos que rechazaron la pasión de Jesús. Y desde aquí entonces nos quedan ya dos primeras reflexiones. La primera reflexión es que esa pasión que caracterizó a Jesús, esa pasión es la que debe caracterizarnos a nosotros. La pasión por la dignidad humana, la pasión por cada ser humano que se encuentra muchas veces en situaciones en donde su dignidad pareciese estar un poco opacada, muchas veces marginado por una sociedad, rechazado por una sociedad y por la misma religión y por la misma iglesia, por sus condiciones de vida, muchas veces en el olvido y en el ocaso por la indiferencia de las personas, muchas veces en el sufrimiento de la soledad, de no tener quien nos escuche, de no tener quien nos acompañe, de no tener
quien les dé una palabra de aliento, del no tener quien los acoja nuevamente, quien les dé una segunda oportunidad, quien les recuerde que son valiosos y que son entrañablemente amados por Dios y también por nosotros. De eso se trata. Esa es la pasión que tenemos que despertar en este día, la pasión por el ser humano, la pasión por la salvación, la pasión por la planificación de cada hombre, de cada ser humano. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, les decía que esta cruz no fue la voluntad de Dios, sino que fue la voluntad humana, y muchas veces nosotros seguimos condenando a muchas personas a lo largo de nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestra indiferencia, con nuestras posturas ante las situaciones y las realidades que vive nuestro país. Es el momento de dejar de condenar y de empezar a ser instrumentos de salvación. Es el momento de frenarle a la violencia y a la polarización y de empezar a tejer puentes y caminos de salvación y de restauración. Es el momento de volvernos a jugar nuestra vida por los seres humanos, buenos y malos, víctimas y victimarios, para que podamos restablecer sus vidas y para que podamos tener un país diferente. Es el momento de dejar el egoísmo, de dejar la mezquindad, de dejar la autosuficiencia, de dejar los idealismos e ideologías que nos han vendido y que no hemos querido ver, para poder centrarnos en el valor profundo del ser humano. Muy bien. El otro elemento que les decía, de hecho, hoy en el Vía Crucis, la cruz para nosotros los cristianos tiene un significado muy profundo, porque la cruz para muchos puede ser el fracaso, puede ser la necedad, puede ser la locura, pero para nosotros es fuerza, poder y sabiduría de Dios. ¿Y por qué es fuerza, poder y sabiduría de Dios? Porque en esa cruz, queridos hermanos, podemos ver a un hombre que se tomó en serio que Dios estaba en él y que lo dejó acontecer de tal manera que terminó entregando su vida sin medida. Cuando nosotros contemplamos a la cruz de Cristo, contemplamos a aquel hombre que se entregó sin medida, que perdonó sin medida, que se la jugó por lo humano sin medida, que se la jugó por el amor sin medida, que se la jugó por el servicio sin medida. Encontramos aquel que no guardó nada para sí y que terminó rompiéndose para darse a los demás y de esa manera comunicarles vida, esperanza y una posibilidad de reconstruir sus vidas. Cuando contemplamos al crucificado, contemplamos entonces la salvación, no por el sufrimiento ni por la muerte en cruz, porque como yo suelo decirles muchas veces, muchos otros murieron en la cruz y no son los salvadores. Lo que hizo que Jesús sea el Salvador es que asume la realidad de la muerte y de la cruz desde la voluntad del Padre, en la absoluta donación, en el absoluto perdón, en la entrega absoluta de su existencia. Y de la misma manera, hermanos, se nos invita hoy a entregar nuestra vida sin medida, a entregar nuestra vida, porque la vida no es para guardarla, sino que es para gastarla, pero para saberla gastar, es decir, para gastarla comunicando vida, para gastarla dejando una huella positiva, para gastarla siendo signos absolutos de salvación. Ahora bien, en esa cruz entonces podemos ver la salvación del mundo. En esa cruz podemos ver entonces el rostro de Dios. ¿Pero por qué lo podemos ver? Porque antes de eso podemos ver el rostro del ser humano. Sí, Jesús no solo viene a revelarnos al Padre, sino viene a revelarnos lo que es el ser humano para Dios. Por eso dice Gaudium et Spes 22 que en el misterio del Verbo encarnado se resuelve el misterio del hombre. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Que seamos su imagen y que esa imagen la empleemos para hacer su semejanza. Ya somos su imagen porque la divinidad mora en nosotros, pero nos falta hacer su semejanza porque no nos hemos tomado en serio esa capacidad que tenemos para amar, para perdonar, para servir, para ayudar, para transformar la propia vida y la vida de los demás en una historia de salvación al hacer presente la misericordia y el amor.
Y esa pasión de Jesús tiene que recordarnos, como decía también Jorge Mario, el valor que tenemos, porque justamente si Jesús tuvo como pasión al ser humano y se la jugó por cada uno de nosotros, y su pasión fue cada vida y cada corazón del hombre, de la misma, de la misma manera tenemos que comprender y tenemos que saber que justamente valemos demasiado, porque Él entregó su vida amándonos, porque Él murió amándonos, porque en el fondo su gran palabra, como decía Jorge Mario también hoy, es: los amo con todo mi corazón. Y como lo señalaba, cada vez que te hayan dicho que tú no vales, cada vez que te hayan dicho que tú no tienes ningún valor, cada vez que te digan que no tienes perdón, cada vez que te condenen, cada vez que digan que fuiste un error, recuerda mostrarle la cruz y mirar tú mismo la cruz y recordar el valor impresionante que tienes, porque Él te amó hasta entregarse todo por ti y por cada uno de nosotros. Ahora bien, lo otro que quería señalar, porque hay varias cosas que quiero compartir, lo otro que quería señalar es que en esta cruz, que es fuerza, que es poder y que es sabiduría de Dios, se nos manifiesta un proyecto de vida, y ese proyecto es entregarnos para comunicar vida. En eso consiste la santidad y en eso consiste la salvación. Salvarnos de nuestro egoísmo, salvarnos de nuestra autosuficiencia, salvarnos de nuestra comodidad, salvarnos de nuestros miedos para dejar una huella profunda y para construir una historia real de salvación. Ahora bien, en la lectura de hoy, que es una lectura muy hermosa, pero al mismo tiempo es una lectura bastante extensa, se nos muestra lo que fue el camino del proceso de Jesús, y quiero señalar también de allí algunos aspectos fundamentales. El primero, recuerden que se nos presentan, como les decía, dos traiciones: la traición de Pedro, que le niega 3 veces, pero también la traición de aquel que lo entrega con un beso. Ambas traiciones son profundas, ambas traiciones son de personas que estuvieron con Jesús, que hicieron camino con Él, que le amaron, que se sintieron amados, pero que por su condición de fragilidad, el uno por temor a que le quitaran la vida y el otro, hay posturas diversas, por plata, o también dicen que por querer forzar a Jesús, aunque el texto refleja que fue por plata, ¿cierto? Termina vendiendo el amor mismo de Jesús. Y de la misma manera nosotros muchas veces hemos traicionado a Jesús por temor o simplemente por no perder nuestras comodidades, nuestros caprichos y por vivir en realidades que hacen que nos olvidemos de Él. Es el momento de recapacitar y de darnos cuenta que estamos traicionando al amor sin medida. Pero más grande que la traición, más grande que la caída, más grande que el pecado, es el amor de Jesús. Y como dice Reniero Cantalamessa en una homilía que realizó hace un tiempo, y lo decía también en el Via Crucis, la diferencia entre Pedro y Judas radica en que mientras Pedro, después de traicionar a Jesús, se dejó mirar por él y se dejó interpelar por su amor y supo
que a pesar de todo lo que había ocurrido, Dios lo seguía amando, Jesús lo seguía amando, Jesús lo seguía perdonando y Jesús lo seguía acogiendo y esperando y comunicándole el amor y el perdón y la salvación. Judas, por el contrario, por encerrarse en la culpa, rechazó la misericordia y quedó destruido dentro de su propia culpa, dentro de su propia finitud. Como dice Canta la Mesa, si todos imitamos a Pedro y a Judas en la traición, no imitemos a Judas en el rechazo de la misericordia, en no dejarnos amar, en creernos de las voces que nos dicen que ya no tenemos perdón, en creernos de aquellos que nos dicen que ya no hay segunda oportunidad, en creer aquellos que nos dicen que el pecado fue muy grave y que ya no existe ningún perdón. Siempre, por más grave que haya sido el pecado, recuérdenlo y ténganlo presente, el amor de Jesús es mucho más grande. En la cruz, frente a aquellos que lo habían maltratado, traicionado, olvidado, humillado e incluso le habían generado la muerte misma, Él simplemente tiene una palabra de amor y de perdón. Después de este tema de las negaciones y de los dos personajes, aparece un personaje muy interesante en escena, que es Pilato. Es un hombre que está presionado por el pueblo y que está, según nos lo cuentan los mismos datos extrabíblicos, en una situación difícil porque ya había tenido insurrecciones y si se presentaba una más, era su puesto y su cabeza la que rodarían. Se encuentra entre la espada y la pared y él prefiere protegerse a sí mismo, aunque todas las evidencias le mostraban que no había ningún pecado y que no había ninguna maldad real en este hombre Jesús, que por el contrario manifestaba el amor. Sin embargo, él, al igual que Pedro, prefirió proteger su propia vida y hacerse el desentendido de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también somos indiferentes ante el dolor de los demás por no desacomodarnos, por no pasar necesidad, por no pasar vergüenza o por no ponernos en peligro? Se nos olvida que no estamos amenazados de muerte, sino de resurrección y de esperanza, y que justamente, como lo he dicho ya en varias ocasiones en este día, la finalidad de la vida es la donación de la existencia. La vida no es para guardarla, sino para entregarla. En ese diálogo de Pilatos con Jesús hay un hecho muy bonito, y es que Pilatos empieza a preguntarle a Jesús y Jesús le va mostrando, ¿sí?, por medio de respuestas muy sencillas, quién es Él. Y llega un momento álgido en la conversación en donde Jesús le dice: bueno, te aseguro que tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido concedido. Y empieza entonces a taladrar en el interior de Pilatos estas palabras de Jesús, porque se da cuenta que en su corazón no hay ninguna cosa más que amor y que deseo de manifestar misericordia, y que allí en ese ser humano se está reflejando es algo divino. Y cuando llega la pregunta por la verdad, Jesús calla. Miren, la verdad es algo que tenemos que ir discerniendo y descubriendo. No es un dogma, no es una doctrina, no es algo fijo, es el mismo Padre y su voluntad que se va haciendo camino y que se va manifestando de distintas maneras, aunque es la misma, a lo largo de la historia. Lo que en un momento podría
convertirse en una verdad y se va transformando en norma o en dogma, en otro momento debe ser corrido porque puede convertirse en un instrumento de marginalidad y de obstáculo para la salvación misma. Bien, se presenta después Pilatos y le presenta al pueblo dos opciones, Jesús o Barrabás. Son dos formas mesiánicas, dicen los exégetas. Jesús, el mesianismo de Jesús, que es el mesianismo del amor, del perdón, de la misericordia, de la donación de la existencia, que confronta nuestra vida, y Barrabás, que representaría para muchos el mesianismo que esperaban, especialmente los judíos y más los de tendencia de los celotas, que era el gran libertador que venía a quitarnos de las condiciones de opresión y de sufrimiento para traernos una nueva libertad o emancipación política también anclada en el orden de la finitud. Y Jesús es el gran liberador, pero no para dejarnos en la finitud. No es el liberador que vuelve a dejarnos en una situación de fragilidad que puede deshacerse rápidamente. Jesús viene a liberarnos de lo que realmente no nos permite trascender. Viene a liberarnos del miedo, del egoísmo, de la autosuficiencia y del rencor. Viene a liberarnos de una forma de ver la vida que no permite la trascendencia para comunicarnos una nueva manera de entender a Dios, de comprendernos a nosotros mismos, de comprender nuestra misión y de comprenderlo a los hermanos, que nos lleva realmente a entregar la vida. Por último, Jesús en la cruz entrega el Espíritu y se coloca en las manos de su Padre. Colocarse en las manos del Padre es algo muy significativo porque nos manifiesta, como les decía hace un rato, el abandono de Jesús. Jesús en la cruz tiene fe. Uno podría decir que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no tiene fe porque es verdadero Dios, pero como verdadero hombre necesita de la fe, y la fe es la que le permite a Jesús vivir la cruz, que no fue voluntad del Padre, desde la voluntad del Padre, que es el amor. Porque la fe es adhesión, porque la fe se entrega, porque la fe es abandono. Y les hablaba en el Via Crucis del silencio de Dios, del cual hablan los grandes santos, los grandes místicos, y les compartía un pedacito justamente de un texto de Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Esas palabras fueron las mismas palabras que expresó Jesús. ¿Por qué me abandonaste? Ese abandono aparente de Dios que surge cuando los momentos críticos nos quitan todas las seguridades y cuando ya Dios no quiere consolarnos, sino permitir que trascendamos, y lo que espera es la entrega de nuestra vida en el amor y en el perdón. Y ya allí Él calla, porque es el momento de abandonarnos para que en nosotros florezca y se manifieste esa divinidad que ya está en nuestro interior sembrada y que nos interpela. Y como les decía esta tarde, aunque van a salir ahorita en la noche, como decía Jeremías, es ese fuego que intento en vano sofocar, es ese fuego que me dice que siga, aunque ya no siento nada, aunque ya no quiero nada, pero es esa certeza que me diga que tengo que seguir entregándome a Dios. Ese justamente es el abandono más grande de la fe, ese justamente es el salto profundo de la fe, y ese salto también lo tuvo que hacer Jesús y también lo tendremos que hacer nosotros en un momento determinado, en donde ya celan los consuelos, en donde ya cesan de alguna manera los sentimientos, y ya queda es la decisión de entregar nuestra vida a Dios, confiados en que a pesar de que no lo veamos, en que a pesar de que esté aparentemente en silencio, Él hará que nuestra entrega y que nuestra vida vuelva a trascender y vuelva a ser camino de esperanza y de salvación.
Y por último, la muerte, que es una realidad propia de nuestra condición de finitud, y si Jesús asumió en todo la condición humana, tenía que asumir también la muerte y tenía que también morir porque forma parte de nuestra naturaleza. Jesús nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Y no tiene la última palabra, les decía en el sermón, en dos sentidos, en el Via Crucis, en dos sentidos. El primero, no tiene la última palabra porque el amor permite dejar huella en los corazones y quedamos en el recuerdo de los que quedan y de aquellos a los que les ayudamos a construir caminos auténticos de salvación. Pero la muerte no es la última palabra porque Dios quiere devolvernos a la plenitud de la vida, a la participación profunda de su corazón. Y por eso todos estamos llamados al corazón del Padre y no a la muerte y a la destrucción. Y con esa confianza Jesús se entrega en el Padre sin la certeza, pero con la confianza que brota de la experiencia, y de la misma manera nosotros debemos entregar nuestra vida a Él, aunque sin certeza, con la confianza profunda de que su palabra es verdad y que la salvación y su corazón siempre nos esperan y siempre nos abrazan. Y por último, esas palabras en Juan de entregó el Espíritu nos recuerda que ya la divinidad no está solamente en Jesús, sino que está también en nosotros. Ese Espíritu de Dios, ese Espíritu del Hijo, ese Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos permitirá reconocerlo resucitado y vivir como resucitados, configurándonos con este Cristo que se apasionó por el ser humano y que llega al culmen de esa pasión en la cruz para configurarnos con ese Cristo que se entrega absolutamente sin guardar nada para sí y de esa manera construye caminos de salvación. Que Dios les bendiga. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava.